teníamos la finalidad de garantizar que podemos funcionar de una manera consistente y de una manera eficiente. Además, hemos ido avanzando en el marco metodológico de la asociación, denominado a metodología EDIE y la certificación AMEC. Por supuesto, hemos estado trabajando en el diseño y en el contenido de nuestra web AMEC, que como cualquier web, pues es una plataforma donde se podrá encontrar toda la información relativa de la asociación y donde el interesado incluso va a poder adherirse a AMEC de forma directa a través de un formulario específico de adhesión. Comentarles también que AMEC ha participado junto con Forbes, EGADE y nuestro asociado Genesis en la elaboración del primer informe sobre el rol de CXO en México. Por supuesto, no podía dejar de platicarles también que estamos impulsando esta iniciativa AMEC Talks, que como saben se trata de encuentros digitales abiertos con la participación de expertos en experiencia de cliente y liderazgo, donde se persigue entablar conversaciones dinámicas e informales sobre temas de nuestro interés y que giren en torno a la disciplina de experiencia de cliente. ¿Cuándo se van a realizar? Pues una vez al mes, mensualmente. Preferiblemente, tomen nota, el primer jueves de cada mes, preferiblemente, a las 9 horas de la mañana, y la duración aproximada pues será 1 hora aproximadamente. ¿Cuál es nuestra intención con estos eventos AMEC Talks? Bueno, pues nuestra intención es que los asociados de AMEC puedan participar e iremos enviándoles nuestras propuestas de AMEC Talk de invitación para que tengan cabida todos y entre todos podamos nutrir estos espacios, estos eventos digitales. También quería comentarles el Congreso Anual de Experiencia de Cliente, que lo tenemos proyectado realizar entre los meses entre febrero y marzo. Vamos a ver cómo vamos todos de agenda para ubicar finalmente la fecha. Y en el que, bueno, evidentemente por motivos obvios se va a realizar en formato digital. El objeto del Congreso será celebrar el primer Día Nacional de Experiencia de Cliente en México. ¿Okay? El encuentro es un encuentro gratuito para los asociados y haremos pues, una presentación oficial de AMEC y una presentación de entregables y de contenidos de valor para el participante, como puede ser pues, un informe sobre el rol del CCO en México, hablaremos de la metodología EDIE, daremos acceso a ponencias de mejores prácticas, etcétera. Y bueno, también habrá algún elemento de carácter sorpresa que ahí se queda en la sorpresa. Comentarles que vamos a realizar en el mes de diciembre, en este mes, la Junta Anual General de Socios y que, bueno, como cualquier Junta General de Socios, pues se llevará a cabo la aprobación de las cuentas anuales, el balance, el plan estratégico correspondiente. Ya les hemos enviado, ya tienen en sus correos la correspondiente convocatoria y, por supuesto, importante, desde aquí les invito a su participación o, si no, a su delegación de voto para que estén debidamente representados los socios en la Junta. Metodología y certificación. El modelo metodológico de la asociación, como saben, hemos estado trabajando en la redacción, ha sido producto de un trabajo de equipo de la Junta Directiva, del Comité de Expertos y un entorno académico liderado por Fausto García, profesor de IPADE. La vocación de la metodología EDIE es servir de instrumento práctico y tropicalizado para desarrollar la disciplina de experiencia de cliente y así poder elevar el nivel competitivo de las empresas mexicanas. En el Congreso tendremos oportunidad de profundizar un poquito más exhaustivamente la metodología AMEC y, por supuesto, evidentemente, desde aquí decirles que les esperamos en el Congreso a todos. Certificación AMEC. Igualmente, estamos trabajando en la certificación que viene a ser una certificación profesional de experiencia de cliente que permite que los profesionales de cualquier sector puedan acreditar ante terceros que poseen un alto nivel de conocimiento en esta disciplina. Y como no paramos y seguimos trabajando en nuevas iniciativas, por supuesto, estamos pensando en nuevos servicios de valor para nuestros asociados
que lanzaremos a lo largo del primer semestre del próximo año. AMEC Solving, AMEC Talent, AMEC Digital, etcétera, etcétera, y poco a poco les iremos descifrando. Por supuesto, les invito a que nos ayuden a animar a todas las empresas, a todas las organizaciones y a todas las instituciones a formar parte de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, porque es evidente que AMEC está dando respuesta a una realidad que cada vez se impone con más fuerza en el mundo en general y en México en particular. Así que bienvenidos todos y hagamos entre todos la gran casa, la gran comunidad de experiencia de cliente en México. Sin más, doy paso a Carlos Espinosa, miembro del Consejo Directivo y CEO de Cliency, quien presentará a nuestros panelistas del día de hoy y moderará el evento. Disfruten. Muy bien, Marta. Muchas gracias por esta excelente presentación y de anticipación de todo lo que viene en 2021, ¿no? De nuevos servicios, nuevas iniciativas y sobre todo el congreso, ¿no? que estáis organizando con tanto detalle, ¿no? Y tanto cariño para que sea un gran evento. Gracias. Muchas gracias también David Arconada, presidente de AMEC, que está por aquí, igual participa, ¿no? No creo que se resista en algún momento a alguna intervención. Y por supuesto, muchas gracias a los panelistas, a Regina García, Eduardo Gámez y Juan Sañudo, ¿no? Bueno, tenemos hasta las 10. Decía el equipo de organización que entiendo estaremos terminando un poco la ronda de debate más entre los invitados en torno a 9:50, por decir algo, 9:50, 9:45, y a partir de ahí invitamos, ¿no?, a todos los asistentes a que compartan sus inquietudes, reflexiones, ideas con nosotros. Se trata de pensar juntos, ¿no? Y en ese sentido, a partir de ahí, mejorar el desempeño de nuestras empresas y nos gustaría que sea, como dice su nombre, AMEC Talks, lo más participativo que sea posible, y ahí nos apoyará Madian para dinamizar estas preguntas. Bueno, un poco el formato es escuchar, ¿no? Escucharos a los tres. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación de nuestros invitados. Muchas gracias a los tres de nuevo. Está con nosotros Regina García. Regina García es Head of Customer Experience de Citibanamex. Bueno, anteriormente ocupó otros cargos en el banco y también en el sector público. Es licenciada por el ITAM y tiene nada menos que un doctorado de una universidad que no le sonará, que se llama Harvard, y que supongo que le costaría lo suyo de esfuerzo lograr, ¿no? Bienvenida, Regina, muchísimas gracias. Gracias. A ti. Está también con nosotros Eduardo Gámez, le vemos en pantalla. Eduardo es gerente de experiencia de cliente en Telmex, una empresa también que no conocemos ninguno. Es ingeniero electrónico por la UNAM, una gran universidad, y tiene formación de posgrado en experiencia de cliente. Y también está con nosotros Juan Sañudo. Juan Sañudo es COO de Bamba, una insurtech muy importante, respaldada por grandes empresas de seguros y bancos. Es ingeniero industrial por la Ibero y tiene un MBA también por el IPADE, que mencionaba antes Marta como uno de los socios que nos ha apoyado en el desarrollo de la metodología. Pues bienvenidos también Eduardo, Juan, muchísimas gracias a los dos. Gracias, buen día a todos. Encantado de estar aquí. Fantástico. Bueno, pues para calentar motores, si os parece bien, hacemos una primera ronda de una pregunta para cada uno de los tres, centrada un poco en vuestro sector actual, ¿no?, de responsabilidad. Vale. En primer lugar, una pregunta un poco para ti, Regina. Considerando todo el proceso de transformación digital y cómo los bancos están pues migrando de un modelo tradicional de sucursales a un modelo más omnicanal y con canales online, ¿no?, sobre todo además en esta etapa pandemia, agilizados. ¿Tú cómo piensas que afecta la implantación, no digo el diseño, sino la pura implantación de un proyecto en un modelo en que las sucursales como que cada vez van teniendo un peso menor o más relativo en el conjunto de la relación con el cliente? Mira, es interesante porque sí, desde luego es un proceso en el que yo creo que todas las empresas en todas las industrias, pero particularmente también en el sector financiero, pues nos estamos moviendo a la digitalización. Y la digitalización sin duda mejora la experiencia. O sea, nosotros lo tenemos muy medido y los clientes que son digitales tienen un NPS mucho más alto que los clientes que no son digitales, el doble.
el doble, o sea, es impresionante. Y los clientes que son digitalmente activos, además tienen mucha mejor experiencia. El problema, que es justamente la implantación, Carlos, lo que tú hablas, es cómo logras que los clientes se vuelvan digitales y cómo logras que los clientes se queden ahí. Porque tenemos muy medido que hay clientes que se vuelven digitales y a la hora de empezar a transaccionar no lo hacen porque no se sienten seguros, porque no saben exactamente cómo hacerlo. Y el problema en la pandemia fue que las sucursales y el call center eran los canales en donde lográbamos educar a los clientes a que se digitalizaran. El reto es que en el momento que viene la pandemia cierras sucursales y limitas los servicios en el call center a los servicios meramente esenciales. Se te viene un problema de cómo educas a todos los clientes a que se vuelvan digitales. Y en eso estamos, en el reto de tratar de lograr que los clientes se vuelvan digitales y no nada más que se vuelvan digitales, sino de que se queden ahí, o sea, que dejen de ir a las sucursales. Es increíble, pero el 90% de nuestros clientes siguen yendo a la sucursal. Pensarías que fuera un número más chico, pero el 90% de la gente sigue yendo, parte porque hay cosas que todavía no están digitalizadas y parte por este tema que no logramos educar 100% al cliente a que se vuelva digital. Entonces es un gran reto, es parte de lo que estamos trabajando día a día. Parte del reto y la complejidad de la implantación es que todos estos organizaciones están hechas en silos. Entonces, ¿cómo como Customer Experience logras cortar a través de los hilos y lograr que tecnología trabaje con digital, que trabaje con operaciones? Porque todas esas áreas se tienen que poner de acuerdo para lograr este offloading, además de marketing, porque tenemos que meter mucho marketing, mucho canales alternos, estamos tratando de meter canales alternos para educar a los clientes que se vuelvan digitales. Entonces, un gran reto, pero yo creo que es nuestra principal chamba para el próximo año, porque el cliente digital es mucho más feliz que el cliente que no es digital, pero hasta que lo logran ser y en el Inter, pues es complicado. Muy interesante, Regina. O sea, que en la implantación, si te entiendo bien, lo que estáis haciendo es integrar al cliente como eje, ¿no? Con esa educación digital que os ayude a hacer esa transformación del banco, ¿no? Exacto, porque el reto es que antes tú lograbas que el cliente digital lo educabas en la sucursal. Tú llegabas a la sucursal y en la sucursal el mismo ejecutivo te bajaba el app, te decía, aquí lo puedes hacer, y tenías este canal en donde la gente iba a que lo educaran. Y en el momento que con la pandemia, cerramos muchas sucursales, ya las empezamos a abrir, pero la gente además no quiere salir. Ha habido muchos comentarios de incertidumbre de los clientes que no lo logran hacer y en el call center pues tampoco. Entonces tenemos que trabajar con medios alternativos y te digo, logrando con marketing, con operaciones, con digital y con tecnología, a ver cómo podemos hacer todas estas campañas para educar al cliente a que logre ser digital. Y sin duda hay muchísimas empresas que lo han logrado y lo han logrado súper bien y ahí vamos, nosotros ahí vamos en el camino de la digitalización, pero sí lo que tenemos que trabajar es en que los clientes transaccionen digital, no nada más que tengan el app, sino que logren transaccionar en digital. Fantástico. Muchísimas gracias, Regina. A ustedes. Seguimos, si os parece bien, con Juan Sañudo. Bueno, Juan Sañudo ha tenido una experiencia muy multisectorial, ¿no? En el sector de salud, ¿no? De gimnasios, en el sector del transporte por carretera y aéreo, y ahora estás en este proyecto, ¿no? de seguros en una empresa Insurtech. Aprovechando esa transversalidad, ¿no? sectorial, Juan, me gustaría que nos compartas un poco tu experiencia en implantación en diferentes sectores, qué cosas siempre es la misma, qué cosas cambian mucho de un sector a otro, mirando, ¿no? atrás en tu experiencia. Claro, Carlos, ahí me escucho bien, sí. Sí. Perfecto. Pues mira, empezando por este tema de qué similitudes encuentro y qué diferencias entre los diferentes sectores, la verdad es que desde el punto de vista del proceso de implementación hay muchísimas similitudes entre industrias. O sea, al final surge esta necesidad y todas las industrias tenemos esta necesidad de entender al cliente, escucharlo, integrar información y a partir de ahí mejorar procesos y tomar decisiones
de las iniciativas en las que queremos enfocarnos y de las innovaciones que tenemos que hacer poniendo al cliente en el centro de la organización, y eso detona el diseñar un programa de experiencia del cliente para después poder implementarlo, ¿no? Y en ese diseño, pues bueno, te vas a tener que involucrar, sea la industria que sea, en mapear el Customer Journey, en identificar cuáles son todos esos procesos, herramientas, personas, capacidades que van a soportar esa experiencia y tenerlas muy bien mapeadas, identificar internamente si tienes la capacidad de ejecutar ese plan o si tienes que invitar a algunos partners, ya sea tecnológicos, consultores y expertos en estos temas que te acompañen en el proceso. Habrá que identificar todos los puntos de contacto con el cliente y de estos puntos definir en dónde hace sentido pedir retroalimentación al cliente o capturar la voz del cliente para integrar esa información dentro de tus sistemas y poder analizarla y cerrar ciclos de atención y detonar todos estos procesos de mejora, ¿no? Eso es lo que veo como genérico, no importa la industria en la que estés y en la que, procesos en los que todos estamos involucrados. Yo creo que las grandes diferencias, más que en el proceso de implementación, está en el luego qué haces con eso, ¿no? Y cada empresa tiene un nivel de madurez muy distinto o un nivel de involucramiento con el proyecto muy distinto. ¿Desde dónde surge la necesidad? Esto surge de la alta dirección, lo cual ayuda mucho a que el proyecto, ¿no?, tenga esa inercia y ese empuje, o surge de un equipo funcional que detecta esta necesidad y tiene que haber un proceso como de venta interna para convencer a todo el mundo de que esto es importante, ¿no? Y de que no es nada más un proyecto que va a arrancarle presupuesto a otras áreas, ¿no? Y después viene el qué vas a hacer con la información que detona con un modelo de Customer Experience, porque eso sí puede variar mucho de una empresa a otra. En mi experiencia, ha habido empresas donde es pues, cumplir con el trámite de tener en un dashboard del NPS y ya palomita, ¿no? Lo estamos midiendo. Y hay otras empresas donde realmente hay un compromiso de utilizar esta información para alinear a la organización y priorizar los proyectos, ¿no? Y que eso detone una mejora en la experiencia del cliente. Yo creo que al final las grandes diferencias, más allá del proceso de implementación, están en el involucramiento que tengan los diferentes equipos y en las acciones que detona este modelo de Customer Experience o experiencia del cliente y qué madurez tiene la empresa para empoderar a las personas que están involucradas en el proceso, ¿no? Vas a mandar a tu Customer Experience Officer o Customer Experience Manager a la guerra con una resortera a pelearse con toda la organización para convencerlos, o realmente vas a empoderar esta área y estas figuras y estas estructuras para voltear a la organización de cabeza y ver a la organización más como algo transversal, ¿no? Yo, en mi experiencia, estos son proyectos muy enriquecedores porque exigen que te involucres con muchas áreas, muchas personas, muchos procesos, te dan una visión transversal de la organización. Ahorita Regina mencionaba que esto rompe un poco con los silos, ¿no? O sea, ya no somos marketing, operaciones, ventas, recursos humanos, sino tenemos que ver cómo todos contribuimos a entregar esta experiencia. Son proyectos que a mí me gusta de estos proyectos es que tienen fases divergentes y convergentes, donde tienes que dar paso a la creatividad para encontrar soluciones, pero después hay que tomar decisiones y aterrizar, porque no puedes hacer todo, ni tienes la capacidad de ejecutar todo al mismo tiempo. Y son proyectos que te exigen tener muy claro qué es eso que quieres entregar y al mismo tiempo qué capacidad tienes de ejecutarlo, ¿no? Porque probablemente vas a tener que tomar algunas decisiones y habrá algunos trade-offs en cuanto a las cosas que sí puedes hacer ahorita y cuáles tienen que venir en una fase 2 o fase 3, ¿no? Son procesos que van a alterar mucho a la organización porque meter la voz del cliente a la organización ventila muchas cosas. Vas a identificar ligas y hilos que están rotos y también se van a destacar las cosas que haces muy bien y que hay que permanecer y que hay que mantenerlas. Pero son procesos y proyectos que exigen mucha humildad en el proceso porque pues, habrá gente que se sentirá señalada y al final no hay que matar al mensajero. Es el cliente el que está diciendo que tienes una falla, no yo. Y habrá probablemente resistencia al cambio, pero pues es la única forma en la que yo entiendo que le puedes dar una vuelta a la organización, ¿no? Realmente volteando a ver al cliente, entendiendo qué le duele y a partir de ahí detonar procesos de mejora continua. Fantástico, Juan. Muchísimas gracias. Muy interesante esto de que más que los sectores que te preguntaba al principio, lo que influye es el liderazgo de la alta dirección, ¿no? Y
la madurez de la empresa. Y me ha gustado lo del palomeo en NPS, igual la P de NPS es de palomeo, ¿no? Y es algo que hay que palomear. Mira, se me ocurre un chiste cuando estamos con clientes sobre NPS. Y sí, esa parte de qué haces con la información y no tanto tenerla, ¿no? Sí, la verdad es que me ha tocado participar en proyectos donde las empresas o los directores escuchan que se está midiendo NPS, ¿no? Y que está de moda y es lo que hay que medir. Entonces, quiero implementar NPS, pero se queda muy corta la definición del programa, ¿no? O del proyecto, porque si solo quieres medir NPS, pues estás viendo un pequeño pedacito de todo lo que tiene que detonarse para realmente mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Se queda muy corto. Aprovecho que está ahí Eduardo asintiendo, yo creo que quiere decir algo de esto, ¿no? Escuchamos, Eduardo, y ya te hago la pregunta después. Sí, creo, por supuesto, creo que a veces la visión en la que solo medir por medir, o a veces en algunas industrias, hace poco estaba en una video con una empresa de nosotros en Miami, en donde decían es que queremos mover el indicador y hablábamos de implementación de Qualtrics y vamos, y tanto era el enfoque en mover la aguja que perdíamos de vista un poquito y el cliente. ¿No crees que si mejoráramos el entorno del cliente, la facilidad del cliente, la aguja se movería sola? Entonces creo que a veces estamos buscando indicadores, solamente queremos medir. Claro, lo que se mide se puede perfeccionar, ¿no? Pero creo que sí, de repente perdemos un poquito el foco o el sentido en las mediciones y Juan tiene totalmente la razón en, ok, ya tenemos las mediciones y ahora ¿cómo las accionamos, no? ¿Cómo hacemos que ese engranaje empiece a trabajar en función de la perspectiva del cliente? Muy interesante. En cualquier momento, si queréis intervenir los tres, esto no es un turno cerrado, abrid micrófono y adelante, por favor, cuando queráis. Precisamente, ¿no, Eduardo? El sector de telecomunicaciones, yo ya que soy viejo, fue de los primeros, ¿no?, que entraron. David Arconada, que es director de experiencia cliente de France Telecom en España, o sea, fue de los primeros, ¿no?, que entraron en este mundo de experiencia cliente hace muchísimos años, junto con los bancos, ¿no? Fueron los dos sectores que dieron origen, ¿no?, experiencia cliente. Tú que tienes mucha experiencia en telcos, Telmex y anteriores, ¿cómo has visto la evolución de experiencia de cliente en el sector de telecomunicaciones? ¿Crees que ha habido avances después de ser uno de los impulsores de este modelo? ¿Cuál es tu valoración? No específicamente de Telmex, un poco del sector en general, ¿no?, mirando hacia atrás. Claro, sí. Bueno, yo llevo alrededor de 10 años trabajando en telcos, en telcos grandes y como esta, y en telcos más pequeñas, en donde el tema de experiencia del cliente se intuía, pero no se tenía una metodología asentada o sembrada con la cual pudiéramos establecer los procesos que nos permitieran escuchar de una forma activa y asertiva al cliente. Creo que hemos tenido grandes avances ahora con la modernidad. Uno de ellos es la omnicanalidad. A mí me tiene sorprendido este concepto de la omnicanalidad, que muchas veces las empresas lo confundimos con multicanalidad. Yo tengo canales telefónicos y tengo la mejor infraestructura en canales telefónicos. Te puedo escuchar por SMS o por WhatsApp. Tengo para ti, pero todos están aislados. Cada una de esas interacciones con esta empresa son temas aislados e incluso hay casos anecdóticos en que una misma llamada telefónica en una transferencia tengo que volver a contar mi historia, mi padecimiento. Oye, pero es que le acabo de contar a tu compañero todo el viacrucis que estoy viviendo contigo y otra vez lo tengo que volver a hacer. Entonces, estamos, creo que rompiendo paradigmas, quebrantando muros en el cual podemos unir todos estos canales y que fueran transparentes para el cliente. Creo que eso es uno de los avances más significativos, no solo en la industria de las telecomunicaciones, sino pues en diversos sectores, en el cual el cliente pudiera sentirse escuchado de forma transparente, no importando por cuál medio me contactes, y en cualquiera de estos medios ya te caché porque tengo un registro de lo que me estás diciendo, ¿no? Esta integración de los canales por mail, SMS, redes sociales, el chatbot, que claro, por supuesto, hay un tema de resistencia, por supuesto, tanto interno como externo. Hay veces clientes, no me gusta escuchar un chatbot en el teléfono
Y tiene mucho que ver con lo que comentaba Regina hace poco, que el 90% de los clientes en la banca también preferimos a veces ir a la sucursal. Y eso obedece también a un tema de cultura en México, porque nos sentimos más próximos yendo a la tienda. En Telmex nos pasa lo mismo, teniendo nuestras aplicaciones móviles por las cuales puedas pagar tu teléfono o domiciliarlo. Preferimos venir a la tienda, ¿no? Hay un gran sector de nuestros clientes que tienen 30 años con sus líneas, que a lo mejor fueron hasta los primeros clientes en sus poblaciones con líneas, y ellos prefieren llegar con el recibo telefónico y verle la cara a un compañero de nosotros, a un empleado de Telmex, y expresarle ahí, pues, mil cosas, ¿no? Desde agradecimiento, desde, obviamente, quejas o molestias, cualquier tema. Entonces, creo que la omnicanalidad es uno de los retos más importantes en los cuales nosotros pudiéramos mejorar la capacidad de la comunicación de las empresas, hacernos más flexibles, y obviamente esto generará una atención más personalizada, integrada con cada una de las interacciones, creando pues relaciones más estrechas y duraderas. Okay. Otro de los puntos que creo que estamos muy nuevos, ¿no? Y la integración de múltiples servicios en ámbitos móviles fijos, la línea, el internet y plataformas de entretenimiento que pudiéramos estar colapsando en una sola plataforma, que ese es uno de los retos también de los avances que creo que hemos tenido. Okay. Desafortunadamente esto también genera, todos estos nuevos conceptos nos genera rutas totalmente diferentes, ¿no? Y que estamos acostumbrados a medir, a diseñar sobre una ruta específica de un cliente convencional, ¿no? Pero al tener múltiples entradas, puertas de acceso, ventanas, pues tenemos que estar apuntalando una ruta del cliente bien diferente, ¿verdad? Fantástico. Muchas gracias, Eduardo. Y también apasionante todo este tema de la tecnología, ¿no? De hecho, los tres estáis hablando de tecnología, los tres habéis mencionado la palabra silos, muros, y un poco cómo la omnicanalidad y la tecnología puede ayudar a romper estos silos y estos muros que dificultan la comunicación con el cliente. Pero al final del día, y ahora es una pregunta que os planteo a los tres, empezamos, si te parece bien, Regina, contigo, pero al final, a pesar de la tecnología, o además de la tecnología, están las personas, ¿no? Hace nada, en el número anterior de la Harvard Business Review, Peter Capelli, que es un profesor de Wharton, hacía un alegato así muy largo oye, no olvidemos a las personas en la automatización, en la robotización. Las personas están quedando al margen de estos procesos y, por lo tanto, son una barrera esos procesos, porque no se están integrando adecuadamente los procesos de automatización y de inteligencia artificial y todos estos temas de chatbot que mencionabas, Eduardo. Y ahí os pregunto un poco a los tres, en esta parte de implantación y hablando de personas, Regina, ¿qué relación mantenéis en los procesos de implantación con vuestras áreas internas de recursos humanos? Un jefe mío, ¿no?, que era ingeniero también como algunos de vosotros, industrial, y al final un área, cuando hago una implantación de un proyecto, el resto de las áreas o son locomotora o son vagón, o sea que les da igual, o son freno, ¿no? Entonces, recursos humanos, no sé si lo podéis decir así muy claro, pues, son locomotora, son vagón, son freno. ¿Cuál es vuestra interacción un poco en implantaciones, Regina, con el área de recursos humanos? Fíjate que en Banamex estamos viviendo una transformación muy centrada en mejorar la experiencia del cliente, y recursos humanos ha sido clave. Es increíble. Yo he trabajado en transformaciones en el sector público, trabajamos mucho en el IMSS, trabajé en Pemex, y en todos los lugares nunca había visto a recursos humanos tan involucrado en mejoras como en Citibanamex. Estamos haciendo una transformación que está pegando a todos los empleados. Antes las mediciones de Customer Experience estaban en el scorecard de los ejecutivos, ¿no? Pero no de todos los empleados que están en el frontline de las operaciones. Y Recursos Humanos está liderando, junto con la Dirección General, esta transformación enorme de cómo logras permear la cultura de experiencia del cliente a todos los empleados. Entonces es bien interesante, porque recursos humanos y el área de Customer Experience tienen que trabajar de la mano, porque tú no puedes hacer una transformación de Customer Experience si no empiezas por
tus propios empleados, ¿no? Por employee experience. O sea, tienes que juntar employee experience con customer experience. Entonces, ahorita de la mano con recursos humanos estamos liderando la transformación. Entonces, es meter toda la cultura desde explicar cómo se mide hasta vamos a tener que llegar a qué es lo que nos dicen los clientes y cómo lo traduzco a la capacitación que tiene que tener el empleado para que el empleado entienda qué es lo que está viviendo el cliente, porque ahorita lo que decía Eduardo, ¿no? El viacrucis que pasa una persona cuando está en el call center. Tú tienes que lograr transmitir lo que está, o sea, las verbalizaciones que están diciendo los clientes a los empleados para decir qué es lo que busca el cliente. El cliente quiere que le resuelvas, quiere que lo escuches. O sea, muchas veces son cosas como muy, diría yo, sencillas, ¿no? O sea, que lo escuches, que le pongas atención, que entiendas su problema y que le trates de resolver. Comunicación, o sea, muchos de estos temas son temas de comunicación. Entonces, sí es bien importante trabajar y entender que estamos trabajando con personas y por eso es bien importante estar involucrados con recursos humanos y no trabajando meramente con procesos, porque si fuera procesos estaríamos hablando nada más de cómo mejoras los procesos, cómo los haces más limpios, más directos, pero en todo el servicio involucramos a la persona y para involucrar a la persona tienes que trabajar empezando con el empleado. ¿Cómo le explicamos al empleado? ¿Cómo hablamos con el empleado? También entender cuáles son las frustraciones del empleado, porque muchas veces el empleado te dice, me encantaría resolver, pero yo no tengo las herramientas para resolver. Entonces tienes que explicar, bueno, cómo comunicas, cómo a dónde lo transfieres, todo este tipo de cosas que sí tienen que ser muy de la mano con recursos humanos para centrar al cliente y que el empleado sepa que estamos hablando de clientes y cuál es su misión ahí. Muy bueno. O sea, que entiendo que estáis integrando, ¿no, Regina, iniciativas de Customer con Employee Experience, ¿no? Las dos un poco de la mano, en la implantación de proyectos, ¿no? O sea, estáis trabajando de la mano con recursos humanos también en la parte de Employee Experience, ¿no? Exacto, y te digo, en esa transformación enorme en donde estamos poniendo las mediciones de Customer Experience en temas de compensación, o sea, la medición de Customer Experience va a estar en la compensación de todos los empleados de todo el banco, que es una transformación con la que estamos empezando ahorita, y entonces el tema se vuelve mucho más importante. Ya no es nada más los ejecutivos en su oficina que estén preocupados del cliente, ahora va a ser todos los empleados que tengan un trabajo cara cliente. Parte de de su compensación variable va a venir por las mediciones de Customer Experience. Entonces se vuelve muy importante esta educación y o sea, cómo aterrizas de una idea de que estamos atrás en el cliente que está a 10,000 pies de altura al empleado que está en la sucursal, en el call center, al vendedor, en donde realmente tenemos que enfocarnos en cómo mejoramos la experiencia del cliente. Entonces, es una transformación bien importante. Fantástico. Muchísimas gracias, Regina. Y tú, Juan, ¿cómo has vivido esta relación con recursos humanos? Locomotora, vagón, freno, ¿cómo has interactuado con ellos? ¿Te han apoyado en los proyectos que has desarrollado? Pues mira, la verdad es que estás tocando uno de los temas que considero fundamentales cuando hablamos de experiencia del cliente, porque justo hace rato que mencionaban o citaban a Fausto García, que tuve la oportunidad de conocerlo, él nos decía en alguna sesión que una particularidad de los servicios y de las experiencias es que la producción del servicio se da en el momento de la entrega, ¿no? Entonces, eso significa que todo el tiempo estás co-creando con el cliente. Y esa co-creación, en la mayoría de los casos, pues cae en personas, ¿no? O la ejecuta una persona, la entrega del servicio. O hay personas detrás del diseño de las herramientas que entregan el servicio. Entonces, la verdad es que en mi experiencia particular, y la verdad me da muchísimo gusto escuchar el ejemplo de Banamex que están logrando esta transformación, en mi ejemplo, o en mis casos particulares han sido espectadores. El área de recursos humanos ha sido un espectador del proceso. Y más allá de echarle la culpa a recursos humanos, creo que las áreas operativas y de negocio tienen que encontrar la forma de involucrar a recursos humanos en el proceso
para que entiendan el negocio, para que entiendan la operación, para que entiendan las necesidades que tenemos de recursos humanos, de capacitación y de conocimiento en los diferentes puntos de contacto con el cliente, para poner a la persona correcta en el lugar correcto. Se da mucho que pues tienes diseñada la experiencia ideal y todo está perfectamente mapeado y todos los puntos se conectan, pero al momento que el recepcionista tiene que saludar al cliente, pues no se da, ¿no? Y no se da no porque no quiera, sino porque no le nace, no tiene el perfil, no se lo enseñaron, y eso hace mucho más complicada la ejecución. Entonces, hacia adelante, lo que yo esperaría del área de recursos humanos, pues es un área mucho más involucrada, mucho más comprometida con el proceso, que sea un área que no solo sea la que contrata, despide y paga la nómina, sino que sea un brazo derecho de la dirección general, ¿no? Parte de la estrategia, como lo platicaba ahorita en el ejemplo de Banamex. Y creo que deberíamos de empezar a pensar, y también lo mencionó Regina, en implementar modelos de Customer Experience internos, ¿no? O sea, así como le mandas una encuesta a tus clientes, ¿por qué no encuestas internas? ¿Por qué no empiezas a integrar esa información? ¿Por qué no empiezas a detectar puntos de dolor del empleado y actuar en consecuencia, ¿no? Porque luego encuestar y no hacer nada, pues nada más vacunas al encuestado. No, es peor. Pero totalmente de acuerdo. Y eso nos falta, yo creo que nos falta entender qué es lo que está viviendo el empleado a todos los niveles de la organización y meterte al detalle, porque las frustraciones que viven, pues también luego impactan en la experiencia. Y esto lo trabajamos con María Arismendi, que es parte de la asociación en el IMSS. Era parte de entender cuáles son las frustraciones de los empleados y por qué la satisfacción con él, en ese caso era el derechohabiente, se vuelve más complicado. Y es básicamente entender qué está viviendo el empleado. Sí, de acuerdo. ¿Querías añadir? Perdón, Carlos, no escuché. Sí, no, decía que no sé si querías añadir algo más o Eduardo, no. Perfecto. Eduardo, ¿cuál ha sido tu interacción con recursos humanos? ¿Espectador, que suena mejor que lo de vagón, como decía Juan, o ha sido más interactiva, como afortunadamente en el caso de Regina? En estos procesos de implantación de experiencia de cliente, me refiero. Claro, fíjate que tenemos la fortuna de que nuestra área de experiencia de cliente tiene un área de recursos humanos dentro, la cual nos permite tener, se llama cultura de cambio, ¿no? Para nosotros es importantísimo, sobre todo en una empresa en donde hay que romper muchos paradigmas, tener un área de recursos humanos integrada en nuestra propia área de experiencia de cliente, en la cual me ayuda a que se generen temas de adopción, ¿no? De adopción de estrategias, adopción de tecnología, en general un tema de cultura del cambio. Hay un concepto muy importante que tratamos de permear mucho en Telmex, que es el valor del cliente. El valor del cliente lo empezamos a empujar después de una intervención que tuvimos con uno de nuestros clientes, que es un banco que tiene unos pescaditos, no voy a decir el nombre, pero este cliente, cuando tuve la oportunidad de ser su gerente comercial, nos involucraba en sus procesos y nos decía, oye, ven, acompáñame a ver cómo hago yo los préstamos, cómo participas tú como proveedor en el valor que le das hacia el cliente, cómo tus servicios le ayudan al cliente. Entonces eso nos centra mucho, nos aterriza mucho en la forma en la que, como decía Regina, hay que llevar la voz del cliente a todas las áreas. La voz del cliente es algo que se comparte y se debe permear, pero algo muy significativo para nosotros es que el valor, que tú sepas cuál es tu labor diaria y cómo impacta esa labor en el cliente. Tú como área de sistemas, tú como área de procesos, que en realidad tú no tienes contacto con el cliente. Dices, a mí no me importa, o sea, si el cliente tiene un NPS bajo, si el cliente tiene detractores o se quejó, a mí me es indiferente. Yo sigo mis procesos y los voy a seguir así al pie de la letra. Oye, perfecto, pero ¿cómo tus procesos, tu labor diaria impactan o benefician al cliente? Creo que eso es una concienciación interna hacia la empresa que nos ayuda mucho a crear un compromiso, a establecer una cadena de valor. Entonces, volviendo al ejemplo del vagón freno, pues realmente deberíamos ser pues parte de los tres, en algún momento frenar,
en algún momento ayudar a cargar, a transportar estas ideas y en algún momento empezar a mover, ¿no? Ser la locomotora de estos puntos. Y algo que hacemos y que nos gusta mucho es poder medir, junto con nuestra área de experiencia de cliente, de cultura del cambio, algo que le llamamos Champion CDC. Es decir, que en cada una de nuestras áreas tenemos embajadores de experiencia del cliente y esos embajadores no los ponemos nosotros, los ponen esas mismas áreas con ciertas dinámicas de elección. Oye, ¿quién es el que siempre está de buenas? ¿Quién es el que cuando tienes alguna duda te acercas y es el que te ayuda a resolver? Identificando esas pirámides, se generan estructuras que ayudan a permear esa cultura y ese compromiso de atención hacia el cliente dentro de esas áreas. Entonces nos volvemos como pequeñas células en distintas áreas, pequeñas semillas que pronto pues esperamos que van germinando y nos ayudan, nos comparten sus problemas, ayudamos a tratar de liberar o subsanar esos problemas para que entonces si yo, como decía Juan, pues no están capacitados de repente para que la recepcionista dé una sonrisa, nunca le dijeron cómo atender a un cliente, pero podamos estar atendiendo, identificando este tipo de problemas directamente de las áreas. Ok, qué bien. Muy interesante, me gusta mucho esto que dices, que tienen que ser a la vez freno, ¿no? El vagón y locomotora dependiendo del momento, ¿no? Claro. Yo igual, Carlos. Así no, venga, no, Juan, que iba a contar una batallita también del gobierno, que yo estuve en gobierno también como Regina, y tenía un jefe que era buen político y me decía, da igual lo que le digas al presidente, lo importante es cuándo se lo digas. El tempo es muy importante, ¿no? Perdona, Juan. Yo igual nada más complementando, creo que alguna vez escuché si le tienes que poner metas de sonrisas por día a la persona, pues ya vas perdiendo, ¿no? Es mejor contratar a alguien que sonría naturalmente. Sí. Esto viene desde el reclutamiento. Y la otra es, probablemente reclutas correctamente, pero hay que evaluar también el entorno en el cual trabaja esa persona, ¿no? Probablemente tú contrataste una estrella, pero si el liderazgo y el ambiente del área en la que se va a integrar es nocivo, hay mal liderazgo, no se predica con el ejemplo, me piden cosas que los demás no hacen, pues esa estrella se va a pagar, ¿no? Y va a terminar entregando una mala experiencia. Entonces creo que eso redondea el contexto de recurso humano. Totalmente, Juan. Bueno, nos quedan 15 minutitos, vamos a ver si nos da tiempo a hacer una ronda más. Antes quería agradecer, que lo ha mencionado Regina, María Arizmendi, del equipo directivo de AMEC, que nos ha ayudado también y apoyado en la organización de este evento, y lo ha mencionado Regina. Y seguimos con otra pregunta para los tres. Lo siento, es COVID, la COVID cuestión del evento, pero hay mucho debate, ¿no? Yo el otro día estuve en un foro con varios países de este tema de banca, precisamente, y se discutía esto, ¿no? Si había sido una oportunidad perdida para el mundo de la experiencia de cliente, el COVID, pensando ya estamos de salida, ¿no? A lo largo del 21. ¿Vosotros pensáis que las empresas realmente han aprovechado la pandemia para invertir en clientes, apostar por el cliente, mejorar la calidad del servicio, prestarles más atención? ¿O pensáis que este año tan raro ha sido una oportunidad perdida? No digo en vuestras empresas, digo en México, en el mundo, en términos de mejorar la calidad de la relación con los clientes. ¿Cómo lo veis? Pues es súper complicado, o sea, si lo vemos en términos en general, o sea, yo creo que ha sido súper complicado porque no creo que haya sido un año perdido. Sin duda, todos los esfuerzos que estamos haciendo nosotros en Citibanamex han sido en tratar de mejorar la experiencia del cliente. Ahora, complicado porque se nos cerraron muchos canales y luego las implementaciones, que es justo el tema de la mesa, son difíciles y toman tiempo. Nos hubiera gustado poder correr y abrir canales alternos y digitalizar clientes y seguimos digitalizando. O sea, nosotros durante este año aumentamos la digitalización, no a ritmos mucho más rápidos. O sea, sí se aceleró, pero no a ritmos mucho más rápidos de lo que te hubieras esperado. Y yo creo que te digo, parte es que el cliente sigue necesitando este contacto humano para poder digitalizarse. Y yo creo que sí se hicieron muchos esfuerzos en términos económicos, por ejemplo, los programas de ayuda que se dieron a los clientes, se implantaron programas de ayuda social, también se hizo mucho, pero sin duda va a ser un año complicado
Sí. para las personas en México en particular que seguimos. Además, a mí me encantaría decir que la pandemia ya se acabó. En México, por lo menos, si bien nos van 6 meses, y ¿Seguro? no creo, yo creo que va a ser todo el 21, porque para que podamos, digo, y eso es en términos nada más de pandemia, si hablamos en términos de economía, para que la economía de México regrese a como estaba, nos faltan 4 años, para llegar a como estábamos en el 2019. Entonces, el impacto que ha tenido la pandemia ha sido fuertísimo en el bolsillo del cliente. Entonces, sí hemos trabajado en hacer apoyos, en programas de apoyo, pero a fin de cuentas, la gente con deudas, pues la está pasando mal, la gente que pierde el empleo la está pasando mal. Y hemos trabajado mucho en programas de apoyo y en programas de ayuda social, pero sí es un año durísimo, durísimo. Es la crisis más fuerte que ha tenido México en términos económicos en todo, o sea, desde la Primera Guerra Mundial, yo creo. O sea, es una cosa increíble cómo le ha pegado la pandemia a México y a México mucho más que otros países, porque la respuesta ha sido más tímida en términos de ayuda a las empresas, de ayuda a las personas. Entonces eso ha hecho que la recuperación se tarde mucho más de lo que podemos esperar en otros países. Digo, España también, yo creo que la está pasando mal, ¿no? Sí. Bueno, y como doctora en economía seguro que nos podrías dar toda una conferencia de la recuperación que nos viene. Nos quedan ahí 2 o 3 minutillos. Juan, Eduardo, oportunidad perdida, avance, corregir, considera que ha habido avance, ¿cómo lo veis? Yo creo que las empresas sí se han adaptado, o sea, sí ha habido esfuerzos importantes, muy obligados por la situación y en un tema de sobrevivencia, principalmente hacia el mundo digital. Ha habido una aceleración tal vez en los planes que tenían las empresas en su digitalización, tuvo que llegar antes de lo que lo tenían planeado, pero también en la entrega del servicio, ¿no? En áreas como la limpieza, el control de accesos y aforos, la reservación de un espacio en un restaurante o en un club deportivo, las medidas sanitarias que implican tanto desarrollos tecnológicos como nuevos procesos, como nuevos insumos que incrementan el costo operativo. Hay que capacitar a las personas en procesos que nadie conocía o a los que nadie estábamos acostumbrados y que además pueden estresar esta relación con el cliente, ¿no? Porque en un restaurante estarle recordando a las gentes o a las personas que se pongan el cubrebocas o que no pueden entrar si tienen fiebre, tomar la temperatura, sanitízate las manos, déjame sanitizar la mesa, eso también puede generar estrés con el cliente. Y para otras empresas lo que ha implicado es buscar nuevos nichos, nuevos modelos, migrar a nuevas plataformas, a nuevas tecnologías. Yo sí he visto un esfuerzo importante de las organizaciones a adaptarse. Lo vemos con los niños en la escuela, ¿no? O cuando te imaginas que tu hijo iba a tomar clases en tu casa y que tú ibas a ser su profesor. Entonces creo que todos hemos hecho un esfuerzo importante y ahí creo que lo que vamos a ver es mucha evolución, ¿no? Yo creo que estamos viendo las versiones beta de muchas aplicaciones y plataformas digitales, ¿no? Los primeros intentos y que van a ir evolucionando. Y lo que viene o lo que tendríamos que trabajar mucho las empresas es en momentos como este la empatía con el cliente. En la medida de las posibilidades, ¿no? Cada uno en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, en el caso de la escuela de mi hija, pues, no nos han dejado de dar descuentos y beneficios y la verdad es que se han puesto la camiseta y ha habido un apoyo impresionante hacia nosotros porque pueden hacerlo y cuando se puede se agradece que se haga y también cuando no se puede ser muy transparente con el cliente de lo que no se puede, ¿no? Al final creo que lo que viene es pues un desafío, sobre todo en la comunicación de todas estas nuevas disposiciones, reglas operativas, limitaciones, para que sea muy simple y en un lenguaje muy común para el cliente entender cuál es esa nueva interacción de ti como cliente conmigo como marca, ¿no? Por lo tanto, avance, ¿no? Tú también consideras que ha habido avance. Juan, y muy rapidito, quiero hacer una ronda de 20 segundos con cada uno. ¿Avance o año perdido, Eduardo, así en titulares? Yo creo que ha sido un año de aprendizaje. La verdad es que creo que hemos reaccionado tarde, las empresas, como dice Juan, de repente poder digitalizarnos en un proceso que teníamos planeado para un par de años, lo tuvimos que hacer ahora, un tema forzoso, de repente no bien implementado, pero aquellas empresas que han estrechado sus vínculos con sus clientes son las que creo que subsisten a pesar de la pandemia, generando modelos de interacción más ágiles y más fáciles para el cliente. Me preocupa mucho aquellos pymes en donde no pudieron estrechar estos vínculos, en donde obviamente no sean servicios que fueran
básicos para el cliente y que pudieran prescindir de ellos, y estos negocios pues desafortunadamente colapsaron, ¿no? Esa parte en la economía va a ser algo bien complicado de poder resarcir. Pero bueno, empresas como las nuestras, donde estamos ahora, en donde los clientes necesitan de nosotros, tenemos el reto todavía de seguir cumpliendo, porque como dice Regina, todavía vamos para largo. Ok, muy bien, Eduardo. O sea, que como antes locomotora, vagón y freno, y eran ni freno ni avances. Ni vagón, yo creo que ha sido aprendizaje. Nos ha tocado reaccionar tarde. Muchas gracias, Eduardo. Siguiendo contigo, y así vais pensando, Juan y Regina, en 2 segundos, para que se lleven todos los invitados un consejo de cuál pensáis que es un buen tip, ¿no?, en implantación de un proyecto de experiencia de cliente. ¿Qué le diréis a uno de los asistentes que mañana tiene que empezar a implantar un proyecto de experiencia de cliente? ¿Cuál sería esa sola idea que se os ocurre para apoyarles? Una sola idea es que no todas las estrategias de implementación requieren ser tortuosas o onerosas. Creo que a veces nos enfocamos mucho en una proposición de valor en la que queremos sorprender al cliente generando experiencias wow, lo cual es carísimo, y a veces deberíamos generar experiencias consistentes. La promesa de servicio, si quedé de ir en un día, voy en un día. Si quedé de resolverte en una llamada, lo hago en una llamada. No, creo que ahorita pudiéramos estar sobre todo en esta temporada de pandemia y de austeridad, poder generar estrategias que te permitan cambios sustanciales, que el cliente lo note y que no te implique un viacrucis en la implementación. Perfecto, y muchas gracias por la concreción, Eduardo. Juan, y terminamos con Regina. Juan, esa idea clave, alguien que vaya a implantar, ¿qué idea le dirías para que tenga éxito? Yo les diría, si vas a entrar en este camino de pedirle feedback al cliente y meter la voz del cliente a la organización, comprométete con ejecutar algo una vez que recibes ese feedback, ¿no? No preguntes por preguntar, pregunta para generar procesos de mejora continua y que el cliente pueda ver que hubo una reacción a su comentario. Fantástico, muchas gracias también, Juan, por la precisión. Terminamos contigo, Regina, esa idea, ese consejo a alguien que vaya a implantar, de nuestros oyentes, los que han asistido al evento, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería la idea clave? Estás en mute. Sí. Perdón, rápido. Sí. Uno, dirección muy puntual de la dirección general, o sea, una convicción desde arriba para poder romper los hilos. Y luego la parte de Customer Experience tienes que tener, como decimos en México, mano izquierda para poder lograr los cambios, porque si no tienes este soft skill de convencimiento, no lo logras. O sea, si lo tratas de hacer implantado, yo creo que es bien complicado. Fantástico, ¿no? Decía un cliente mío holandés que hablaba muy bien español, decía, se trata de convencer, no de vencer, ¿no? Exacto. Era un poco eso, ¿no? Pues 1000 gracias a los tres, la verdad es que estaríamos yo creo que más tiempo, pero ya veo a Marta que por aquí, que seguro que nos quiere decir alguna cosa. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Marta. Sí, Carlos, muchas gracias. Agradecerles mucho a nuestros fabulosos ponentes del día de hoy. Regina García, Juan Sañudo, Eduardo Gámez, muchísimas gracias por tan interesantísimo debate. Gracias. Y como nuestros estupendos panelistas pues no pueden quedarse sin la grata experiencia del aplauso, les solicito a todos los asistentes un gran aplauso virtual que es igualmente muy agradable. Por supuesto, agradeceros a todos su asistencia. Por supuesto, agradecerles a todos su asistencia y esperamos que haya resultado interesante el encuentro y, como siempre, pues puedan extraer sus propias conclusiones útiles para el desarrollo de experiencia de cliente en México. Nos vemos en la siguiente AMECTOL en el mes de enero. Muchas gracias por su asistencia y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.